Si no lo saben, es importante que se los recuerde. Seguimos en la televisión pública y estamos orgullosos de recibir durante todo el año que pasó y en el comienzo de este año a una representante más de una de las instituciones científicas o de la institución científica más antigua de nuestro país. Estoy hablando del Museo Nacional de Historia Natural, que ya tiene 182 años, va por los 183 años, y que tiene un acervo cultural que es maravilloso y que pretende popularizar. Durante todo el año estuvimos presentándoles las distintas colecciones que reúnen a miles de ejemplares, tanto de paleontología, de zoología, como ahora la de botánica. Es un gusto recibirte, Meika. ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por segunda vez acá. Por segunda vez, sí. Contame un poco cómo comienza a conformarse el acervo de la colección de botánica. Bueno, es uno de los más antiguos del museo. Los ejemplares más antiguos que tenemos datan de la misma fecha que 1837, 1838. Tendríamos algunos más antiguos en realidad, pero se fueron como perdiendo sucesivamente a lo largo de las mudanzas que sufrió el museo, que lamentablemente la sufrió desde que se fundó. Las primeras colectas eran de Larrañaga, que fue uno de los que participó en la comisión fundadora del museo, que se le encarga la fundación del museo, y lo que se dice es que las primeras plantas que tuvo el herbario, que tuvo el museo, eran de Larrañaga, pero se fueron perdiendo. No se llegó mucho. Tuvo que ver también, además de las mudanzas, y eso también tuvo que ver con el conocimiento acerca de la preservación en aquella época, ¿o qué? No, seguramente no. Seguramente algo más que ver con que tal vez no eran muchas, era un solo colector que además se dedicaba posiblemente a otras cosas, pero tal vez más con las mudanzas y los pormenores de mudar colecciones. Claro. Pero no solo Larrañaga, también Legrand. No, a eso iba, sí. Bueno, el herbario en total tiene más o menos cerca de 80.000 ejemplares. Es un montón. Es un montón. Y digo cerca porque en realidad ha recibido muchas donaciones de varios herbarios y de varias colecciones, entonces aún no hemos podido como acaparar y poder registrar e ingresar a catálogo todos los ejemplares que tiene. No son solo de plantas verdaderas, también son de hongos, de líquenes y de musgos, como decirlo así muy general. Y como vos decís, tal vez sí, igual lo más grande son las plantas, y las colecciones son de Legrand, de Osten, Cornelio Osten, Diego Legrand, que Diego fue director del museo por cerca de 20 años, casi 30 años, y de Arechavaleta. Esas son como las tres colecciones más grandes, más poderosas, claro. Más poderosas. Verdaderamente la más grande es de Cornelio Osten, que la historia es como media simpática, le digo muy brevemente. ¿Por qué? No era botánico, pero era naturalista, como en aquella época, estamos hablando de principio de 1900, y tenía una ferretería, era alemán, se había venido a Uruguay, tenía una ferretería y él era apasionado de las plantas, o sea, como la botánica reúne mucha gente que era así. Y su herbario era de cerca de 20.000 ejemplares. Impresionante. Sí, y lo tenía en su casa, muy allegado al museo, nunca trabajó como efectivamente, no tenía un sueldo por el museo, y en cuanto él fallece, o sea, un poquito antes de que él falleciera, conociendo el valor de esa colección, la dona al museo junto con unos muebles increíbles, que es un poco lo que se ve por ahí por las fotos. Y bueno, y es un acervo muy grande que tenemos por muchas razones, porque tiene plantas colectadas en Uruguay. Esto es general al herbario y general a todas las colecciones, ¿está? Son plantas que datan desde muy antiguo hasta ahora, hasta estos últimos años, las colectas, entonces tenemos un rango temporal cubierto muy grande, y colectas que han sido hechas en todo Uruguay. Pero además en el herbario tenemos colectas de muchas partes del mundo. Muchas de la región, la mayoría, de Argentina, Brasil, Paraguay, porque permite comparar lo que sucede a nivel regional, claro, pero también de otras partes del mundo. A ese punto iba, cuando muchas veces, para quien no está muy dentro del asunto, se pregunta, bueno, ¿y qué sentido tiene destinar recursos estatales, recursos humanos, recursos económicos a un museo donde la gente entiende, o algunas personas pueden llegar a entender, que son cosas muertas? ¿Qué papel cumple a nivel social, a nivel científico, a nivel cultural, la preservación de la biodiversidad pasada, digamos? Bueno, capaz que es difícil de resumirlo muy brevemente y seguramente se me escape algo, pero es muy importante a todo nivel.
como vos decís, a nivel de la sociedad, esto es una colección pública, es de todos, ¿tá? Es una colección que podemos consultar si solamente queremos saber, si cualquier persona se dedica a ciencia o no, quiere saber qué plantas hay en Uruguay y cuántas y dónde fueron encontradas. Primero eso, ¿tá? Desde esa curiosidad hasta poder hacer una obra de arte, una investigación literaria, lo que sea. Por otro lado, el fuerte es obviamente la investigación, nos permite poder rastrear qué especies, qué plantas se encontraban dónde y cuándo, ¿tá? Y poder hacer una especie es un archivo de qué especies se encuentran más en qué lugar o en qué lugares hay qué tipo de especies. Y eso nos permite además comparar en el tiempo, porque vos podés traquear, digamos, sí, no me sale la palabra, sí, pero sí, es eso, los cambios a través del tiempo, porque sirve para líneas de base, que sirve para incluso poder me hacer imagino que también para especies. políticas agropecuarias, porque Sin duda, también sí. hay un riesgo de la diversidad. Cuando hablamos de riesgo de la diversidad basado en los modelos productivos contemporáneos, en general pensamos en la fauna. Sí. Y pocas veces en la flora, pero los modelos productivos de monocultivo o modelos productivos que no son de monocultivo, pero que sí tienen una afectación directa sobre la diversidad, están de alguna manera eliminando esta amplitud, digamos, de especies, ¿no? Sí, modificándola de alguna manera. Todo lo que es avance, ¿no?, humano, no lo quiero decir ni negativamente ni positivamente, aunque pueda haber diferentes contextos, es un avance y va modificando. Entonces esto permite tener un registro de cómo era para poder comparar y después poder decir efectivamente, bueno, esto modificó negativamente, o modificó positivamente, o modificó de esta manera. Seguramente, Meika, dentro de ustedes empezaron todo un proceso de digitalización de este acervo, que me imagino que ha sido sumamente extenso, que ha llevado muchísimas horas hombre, pero algunas piezas te deben haber llamado más la atención. Sí. Y sé que Horacio Quiroga anduvo por ahí. participando y está de alguna forma presente en esta colección con algunos ejemplares que trajo de la selva de Misiones. Sí, que trajo más que nada que envió. Eso es muy curioso. Tenemos cerca de 180, 200 ejemplares enviados justo a Cornelio Osten, el que comentábamos, en algún vínculo que tendrían, tal vez cuando Horacio estaba acá en Uruguay. Él era muy allegado a lo que era la naturaleza, obviamente, y mientras vivió en Misiones, en 1913, 1914, él envía plantas que en algunas se ven por ahí, es un pastito que se ve por esas fotos. Él envía varias plantas colectadas en la selva de Misiones y las etiquetas están de puño y letra de él. ¿Y con un criterio de clasificación científica? En realidad no, él lo que pone son datos de fecha y de lugar, que son lo básico, obviamente algo sabía, también dirigido por Osten, pero no identificadas, no. Claro. No. Meika, nos queda un minuto nomás, pero Sí. que, lamentablemente, pero me interesa mucho el proceso que ustedes están llevando a través del sistema de Herbscan, de biodiversidad, es decir, cómo ustedes se integran a este proyecto y de alguna manera popularizan toda esta información. Bueno, eso es popularizar la información, los datos de biodiversidad, tanto de plantas como de animales. Ese es el objetivo general de biodiversidad, al proyecto de Florencia Gratarola, que está haciendo su doctorado en Inglaterra, y se acopla con este espíritu que tenemos desde el museo de poner disponibles los datos en una plataforma digital que esté libre en internet y que todo el mundo pueda ver, desde Doña María en su casa hasta el que está haciendo doctorado en otro país y que quiere usar los datos. Y bueno, tenemos ese mismo espíritu y estamos comenzando, y decimos comenzando porque verdaderamente es mucho esfuerzo, claro, horas hombre o mujer. A un minuto por pieza de escáner, A un ¿no? minuto por pieza. ¿Y cuántas lleva su escaneadas? tiempo. No, con Florencia 500. Sí. Esto de digitalizar el herbario comenzó en el 2010 con el museo solo, después en el marco de GBIF, y bueno, y ahí se va llevando porque es como vos decís, es muchas horas, mucho tiempo de dedicación y se va haciendo muy lento, pero se va La haciendo. comunidad científica lo agradece, todo aquel que está relacionado a la cultura y a la defensa de la biodiversidad y el medio ambiente también. Y usted, señora, si mucho no le importa esto, pero
quiere saber quiénes somos y también quiénes nos rodean, puede ir al museo y participar y ver de alguna forma esta colección maravillosa entre 80.000 y 100.000 ejemplares que continuarán digitalizando y que continuarán clasificando y buscando información. Meika, muchísimas gracias por esto. Buen trabajo, sigan adelante por el bien de todos. Muchas gracias. Gracias. Continúa, Sole.